Muchas gracias. Hoy no va a ser tan optimista. Me lo temía. No, pero no es culpa mía. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta cátedra y decir algunas palabras que inician esta jornada. Me invitaron a que hablara sobre la situación de la crisis del mundo en estos momentos tan complejos y tan perturbadores como los que estamos viviendo. Y no es fácil hablar del tema porque estamos en medio de la tormenta y por tanto cuando uno está en medio de la tormenta es muy difícil ver con claridad cuando esta se termina. Hace ya unos años que hemos empezado en una situación compleja donde se empezaron a acumular crisis de distintos signos, ¿no? Comenzamos ciertamente la más conocida, la crisis energética, que fue la que conmovió y sigue conmoviendo al mundo, pero eso se sumó en los últimos tiempos la crisis alimentaria, que tuvo también un impacto y sigue teniendo. Hay una reunión aquí el lunes de la FAO junto con el gobierno español para hablar precisamente de la crisis alimentaria, que ha cambiado desde que se convocó la conferencia. En los últimos 2 meses la situación con la caída de los precios del petróleo ha traído otra realidad. La crisis ambiental es de mayor alcance y quizá la primera de todas de tipo global. Yo tuve la ocasión de participar en la organización de la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente en el año 72. Se percibían en aquel momento problemas que se fueron agudizando en forma realmente dramática para culminar ahora con todo el tema del cambio climático, que ese del fondo forma parte de todo este tema ambiental que empezó a calentar los motores del interés mundial y que se ha convertido en un tema realmente grave y que demanda acción urgente. En los últimos años todavía se incorporó el tema de la seguridad, que hoy es un tema bastante presente en la realidad internacional de todos los signos, aquella que viene, los temas de seguridad que vienen de los enfrentamientos de los distintos fanatismos de todos los signos, como digo, también los que derivan del narcotráfico, que nos han complicado, y un fenómeno nuevo que es el tema del crimen organizado. Entonces, de alguna manera, todo esto se fue gestando en los últimos, 20 años, se fueron sumando y de alguna manera potenciando unos con otros. Cuando apareció este año pasado, de 2008, el tema de la erupción de esta crisis financiera que estamos viviendo. Yo creo que si sumamos entonces lo ambiental, lo alimentario, lo energético y colocamos todavía el tema de seguridad, nos encontramos que esto lo que hace es complicar todo lo anterior y de alguna manera genera una situación muy difícil como yo no creí que iba a tener que ver en ya mis largos años. El tema de la crisis financiera y económica a la que voy a referirme en particular en los próximos minutos, es para mí la madre de todas las crisis. Cuando uno mira, el otro día decía muy bien el gobernador del Banco de España que es la crisis perfecta. En realidad, si uno tuviera que definir una crisis, es perfecta, porque aquí estamos enfrentados a una realidad donde los bancos no prestan, los empresarios no invierten, los gobiernos no tienen recursos, los inversores se escapan, de manera que de alguna manera se cerró un ciclo de una crisis perfecta. El tema es una crisis inédita porque si bien uno las puede comparar con todas las crisis de los años 80, 90, 70, ninguna de ellas tuvo la gravedad de la que tiene esta y además es global, es decir, es global en el sentido de que en aquellas crisis 1, 2 o 3 países andaban mal, pero el resto andaba bien, ahora todo el mundo anda mal. Entonces eso hace la cosa mucho más complicada. De alguna forma esto la somete a los años 29-30, que tienen mucho en común con la dimensión de esa crisis y con la profundidad de aquella crisis. La pregunta que uno se puede hacer es ¿cuál fue el origen de la crisis? ¿Por qué esta situación de pánico? ¿Y qué pasa con la recesión que estamos enfrentando en todo el mundo? Con respecto a los orígenes hay bastante acuerdo en términos generales. Yo creo que todo el mundo reconoce que pasamos un periodo de una extraordinaria euforia
de crecimiento a partir de una economía de los Estados Unidos enferma y el resto de los países conviviendo con esa enfermedad y viviendo dentro de ella. La economía americana estaba viviendo por encima de sus recursos durante años. Se endeudaba para que de alguna manera poder seguir, exportaba recursos a los chinos compraban las heladeras y los electrodomésticos, y esto le daban plata para que siguieran comprando. Es decir, de alguna forma se fue creando los desbordes de un modelo que era innecesariamente tenía que tener de alguna forma un punto final, y lo tuvo. El otro tema es que junto con el mantenimiento de ese modelo se produjeron políticas de expansión crediticia basadas en crédito fácil, con la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y como siempre pasa cuando hay crédito fácil y abundante y barato, se toman riesgos muy grandes, y así ocurrió. Es decir, esa creación de dinero fácil en el mundo generó una extraordinaria liquidez que dio como consecuencia el hecho de que se asumieron riesgos muy graves, muy importantes. Y me refiero fundamentalmente a la creación de las famosas burbujas, la especulación inmobiliaria, que alcanzó límites impredecibles, la burbuja de las materias primas, que de alguna forma tuvo mucho que ver con la demanda creciente de los países asiáticos, pero tuvo mucho que ver también con el hecho de que hay una masa de recursos que se desplaza de Europa a los Estados Unidos, invirtiendo en todo aquello que puede generar especulación financiera. Y eso dio lugar a esta famosa especulación de las materias primas. Y ni qué decir la especulación en las bolsas de valores, que alcanzaron límites realmente inimaginables y hoy están cayendo en forma sistemática en todos los mercados del mundo. De manera que de alguna forma se produjo una especulación financiera basada fundamentalmente en la creación de liquidez por parte de un modelo que tenía más tarde o más temprano que hacer crisis, y lo hizo, el modelo de los Estados Unidos. Ahora, en todo eso lo que surgió claro es que todo eso se produjo en todo caso porque teníamos un sistema financiero descontrolado. Cuando vino la crisis del 30, los países generaron en aquel momento una corriente destinada a controlar al sistema bancario, y se crearon los bancos centrales. En los últimos 20 años empezó a aparecer en el mundo una ingeniería financiera extraordinariamente imaginativa y creativa que dio impulso a estas inversiones, buenas y malas, especulativas, pero también de las buenas, porque el mundo creció en un ritmo sin precedentes en la historia del capitalismo. Los últimos 20 años han sido realmente los años más brillantes del crecimiento económico mundial sin inflación. España es un ejemplo vibrante de lo que acabo de decir. Eso, como digo, de alguna forma tuvo mucho que ver con esta ingeniería financiera afectada a la creación de liquidez barata en el mundo, sin control. Ese fue un poco... Cuando uno mira un poco el origen de la crisis, estuvo ahí. Un capitalismo vigoroso, creativo, sin controles de todo el segmento que no era bancario, que no era del bancario tradicional, aquello que quedaba fuera de los bancos centrales, la banca de inversión especialmente. Y eso trajo como consecuencia, por tanto, este desborde que tenemos hoy en día.